Damas y caballeros, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. El Instituto Peruano de Psicología y la Escuela Nacional de Estudios Jurídicos y Gubernamentales le da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy nos estamos dando cita para poder llevar el curso superior de alta especialización, evaluación y diagnóstico forense en agresores sexuales. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Sotelo Trinidad. Él es médico forense, docente universitario de posgrado, funcionario del Instituto de Medicina Legal, es coautor de la guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultos de violencia familiar y sexual, tortura y otras formas de violencia sexual, es docente de la Escuela del Ministerio Público, docente también en otras universidades, y por favor le pedimos al doctor le tocamos al doctor unos aplausos, por favor, que el día de hoy nos está acompañando en esta conferencia. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por haber venido de forma puntual. El tema al cual nos vamos a abocar esta mañana, en las horas de esta mañana, es un tema por su complejidad, por su diversidad, tiene múltiples formas de abordarse. Quería yo acentuar entre estas formas de abordaje uno que está, digamos, más referido a cómo las neurociencias dan una mirada en torno a lo que es el tema de la agresión sexual. Pero un tema complejo como es, nos va a llevar inevitablemente a que planteemos diferentes perspectivas sobre este tema. Por eso yo quería de inicio invitarlos a que las horas que vamos a compartir esta mañana puedan ser para todos nosotros lo más útiles posible. A veces uno va a escuchar algún tema, escuchar información, pero lo que es más importante son las preguntas. La información está por todos lados, pero las experiencias no. Y las preguntas nos permiten entrar en profundidad sobre el tema que vamos a debatir. O sea, quisiera pedirles que en un primer momento no tengan ningún reparo en hacer cualquier pregunta o cualquier comentario sobre los temas que vamos a ir conversando. Naturalmente yo no tengo todas las respuestas, pero tal vez alguno de los compañeros pueda dar una opinión y entre todos esta mañana nos llevamos un concepto un poco más amplio sobre el abordaje que vamos a tener sobre este tema. Tal vez, efectivamente yo vengo del área de las ciencias forenses. El Instituto de Medicina Legal se forma en el año 85, se constituye en el año 85. En realidad, antes existía pues, la Corte de Lima, sino que la ley la crea en el año 85 y yo entré a trabajar en el año 86 en medicina legal. O sea que desde ese año, desde 1986, he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo forense y tal vez un poco sobre eso quisiera comentarles sobre esa experiencia. Yo efectivamente he hecho la especialidad en medicina legal, pero también soy psiquiatra. Bueno, he hecho la formación también en psicoterapia psicoanalítica. Y les comento esto porque entonces hay algunos aspectos de esa experiencia que quiero verles, pero nuevamente quisiera invitarlos a que hagan cualquier tipo de pregunta en cualquier momento. Y van a ver que de esa manera vamos a aprovechar un poco más de este tema. Tal vez si iniciáramos el tema desde la entrada, desde la perspectiva legal, suele ser uno de los aspectos, digamos, donde la ley busca enfrentar el tema legal. Cuando nosotros hacemos un poco una reflexión histórica para situarnos en ciertos contextos sobre lo que es la violencia sexual,
Tal vez habría que recordar un poco que el concepto de violación, de agresión sexual, es un concepto en el tiempo relativamente nuevo. O sea, si nos remontáramos a épocas más anteriores, a la ley, por ejemplo, como dirían los abogados, a la ley de las 12 tablas, no sé si hay abogados, nosotros, pero una legislación muy famosa fue la ley de las 12 tablas, que se escribió en el año 451 a.C. Roma ya empezaba a establecerse, ¿no? Como todavía no un imperio, pero empezaba a gobernar su sociedad. En ese tiempo no existía el concepto de violación. En la legislación romana, por ejemplo, el ciudadano romano, el hombre del mundo romano, estaba representado por el pater familias, que era la cabeza de la institución romana. El pater familias, el padre de familia, era no solamente el ciudadano de Roma, sino era aquel que, por la naturaleza de su posición, ser los romanos los dueños del mundo, y estar la familia como el centro de esa organización social, el padre de familias tenía una propiedad total, una decisión total sobre todos aquellos que constituían su familia, su esposa, sus hijos, sus esclavos. Y entonces el padre de familias podía tomar en cualquier momento no solamente tener relaciones sexuales con su hija, con su sobrina, con la empleada, con cualquiera que, digamos, perteneciera a su grupo familiar, porque era su atribución, era su atributo. Y en ese proceso, claro, no solamente el padre de familias tenía esta potestad sobre todo su plan familiar, sino que incluso podía disponer de la vida de sus esclavos y de sus hijos. Como decía el filósofo griego Aristóteles, un esclavo y un hijo son propiedad, y nada de lo que uno haga con la propiedad es malo. Y entonces, en esa situación, en esa moral de esos tiempos, en ese mundo, lo natural era el someter, digamos, a las familias como el dueño de toda aquella posesión sobre la cual ejercía poder, y el sometido, que podría ser pues la esposa, los sobrinos, los hijos, los esclavos, y había una relación entonces entre someter y ser sometido. El someter como quien hace ejercicio de ese poder. Después voy a recordar este concepto con ustedes, esa relación del pater de familias como quien ejercita todo el poder, y es un poder reconocido por el Estado, reconocido por la ley, ¿no? Por tanto, si no existía la violación en el sentido de que podía tomar sexualmente a cualquiera de su miembro familiar, cuando otra persona ajena al núcleo del pater familias, por ejemplo, tenía relaciones con la hija, con la esposa o con la sirvienta del pater familias del grupo familiar, eso era entendido como un delito contra la propiedad, porque lo que estaba dañando era tomar, digamos, cuando violaba a una de las empleadas, estaba dañando su propiedad del pater familias. O sea, no existía, por tanto, la violación como concepto, sino el daño a la propiedad. Ese concepto, en realidad, cambia relativamente, no hace mucho en el tiempo, porque a partir del siglo XVII se empiezan a estructurar ya las grandes legislaciones europeas, y entonces se empieza a defender los derechos humanos, inicialmente no como lo conocemos ahora después, pero ya hay un inicio en ese proceso de respeto, y lo que se empieza a plantear en el siglo XVIII es que la violación sexual lo que estaría afectando sería el honor de una persona, y entonces empieza a introducirse la figura de violación como la afectación. La violación sería
el delito de actuar sobre el honor de una persona. Y entonces se genera la figura de violación, pero eso conllevaba ciertos conflictos, porque por ejemplo, si alguien no había resguardado adecuadamente su honor o no lo había defendido adecuadamente, no se podía hablar de violación, ya que tendría que haber defendido ese honor en medio de esa violencia. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, de entender, una prostituta no podría acusar a alguien de violación, ya que ella habría mancillado ese honor que tendría como mujer al ofrecerse sexualmente, ¿no?, a otras personas. O sea, no podría denunciar el hecho de violación. Y entre otros aspectos, mantenía todavía la imposibilidad de que se pudiera entender que dentro de la relación, por ejemplo, matrimonial, la mujer pudiera denunciar al hombre como violador. Yo les contaba que cuando entré a trabajar a medicina legal en el año 86, las denuncias de violación venían formuladas como denuncias contra el honor sexual. El Código Penal decía delito de violación es un delito contra el honor sexual. Y esa en realidad, a fines de los años 90, cuando el concepto de delito contra el honor es cambiado, es replanteado por una serie de observaciones con respecto a la protección de derechos, y ese delito contra el honor se vuelve en delito contra la libertad sexual. O sea, se llega a tener entonces la concepción de que el bien dañado era la libertad que podía tener cualquier mujer, pero hombre, para decidir con quién podía tener una actividad sexual. Y eso, les comento, es algo relativamente cercano en el tiempo, no será más de 20, 25 años, que se cambia la figura, que se cambia la figura legal, y actualmente el delito de violación es un delito contra la libertad sexual. Y por ello, una prostituta, por ejemplo, puede denunciar a cualquier persona de haberla pretendido violar. Y por eso también se genera la posibilidad de que la esposa, la conviviente, la cónyuge pueda denunciar a su pareja por violación. Entonces, son procesos que han ido cambiando en la legislación. Empezaba comentándoles estos cambios en la legislación para, de alguna manera, sabiendo nosotros lo complejo del tema, viendo cómo es que la misma ley va incorporando estos conceptos que han ido cambiando y siguen cambiando. Por ejemplo, el delito de violación se describía en el Código Penal como el coito, es decir, la penetración del pene en la región anal y vaginal. Es decir, el delito de violación era definido ya recientemente en nuestro código como la perpetración del coito en contra de la voluntad de la persona, ¿no?, mediante el uso de violencia, en fin, ¿no? Y se hablaba de que la violación era entonces el coito, es decir, la penetración del pene en la vagina o el acto análogo. Ese es el término que se empleaba. El acto análogo se entendía como el coito contra la natura. Ese concepto es cambiado en el Código Penal por una situación un tanto coyuntural que se dio, ustedes son jóvenes, pero hace algunos años en Lima se dio todo un escándalo publicitario en la televisión a raíz de que una señorita que trabajaba en la televisión denunció que el médico que la atendía, de la cual ella sospechaba que cuando estaba dormida tenía actos sexuales con ella, lo graba. Y en la grabación,
esta persona, que era un famoso médico, un médico, yo soy cirujano plástico, no sé si ustedes recordarán el caso. Max. Claro, fue el caso del doctor Max Álvarez. Max Álvarez era un cirujano plástico reconocido a nivel internacional. Era un hombre que tenía una gran habilidad para la cirugía. Y este hombre, en la grabación que le hace la chica, lo que filma, recordarán ustedes, no es el hecho de que él, efectivamente, después de sedarla, después de dormirla, no es el hecho de que la violara en realidad. Lo que hacía él, y se veía en la filmación, es que él lo que se colocaba era una prótesis de plástico, o sea, un peine de plástico, y la penetraba con este instrumento. Y entonces, producida la denuncia por estos actos, con la prueba del video, la defensa de Álvarez planteó: lo que se ha producido no es una violación, ya que, según la ley, la violación es el coito, es la penetración del pene. Y lo que se ha producido acá no es eso, sino es el empleo de otro instrumento para realizar la penetración. Por lo tanto, no cuadraba la figura legal de violación. ¿No? Eso motivó a que el Congreso variara la ley. Y entonces, ahora, bueno, y de esto no hace muchos años, el concepto de violación cambia, y entonces la violación ahora es entendida como el coito, como la penetración, ya sea vaginal, anal o bucal, producida por cualquier tipo de objeto, no solamente pene, sino cualquier tipo de objeto. En el caso de la penetración bucal, sí tendría que ser el pene, pero en los otros casos no. Entonces, fíjense cómo la legislación va incorporando ante estas nuevas formas modificaciones en la ley. No hace mucho, hace 5 meses, la legislación ha incorporado una nueva forma de tipificación de delito sexual, que es el de hostigamiento sexual, ¿no? Esa figura no existía. Antes, en realidad, uno podía perseguir a una persona, seguirla donde fuera, en fin. No llega una figura que tenía una sanción, pero no tenía una sanción penal. O sea, uno no llegaba a ir a la cárcel por eso. En cambio, ahora, y de esto es algo relativamente nuevo, se han tipificado 2 formas. El hostigamiento, que es un acoso sin fines sexuales, y el hostigamiento sexual, que sí es un acoso, en el cual media toda una agresión sexual, se llaman telefónicas sexuales, cartas, videos, en fin, y sigue produciéndose este tipo de situaciones y de delitos. Entonces, fíjense cómo a través de los aspectos legales nosotros vamos viendo cómo nos vamos adecuando. La ley trata de irse acercando un poco más a esta realidad tan compleja como es el tema de la sexualidad. Pero naturalmente algo tan complejo como la sexualidad no llega a cubrirlo de todo. Hay un proceso, por ejemplo, que se sigue en la Corte Interamericana, ¿no? El proceso de Ana María Lagos, me parece, contra el Estado peruano. Es un proceso que se dio cuando, siendo una detenida acusada de ser miembro del MRTA, ¿no? En ese tiempo estaban los penales bajo control militar, y entonces lo que hacían en ese tiempo, Lurigancho, que es un penal solo de varones, en ese tiempo estaban también mujeres detenidas por terrorismo, y lo que pasaba, ahora no, pero en ese tiempo sí, lo que pasaba es que el coronel que estaba a cargo del penal
Cuando llegaba la mañana pedía que 2 chicas terroristas las trajeran desnudas, pero con los ojos amarrados, y los pusieran en su oficina como si fueran 2 muebles, ¿no? Y él estaba despachando, entraba una gente, y así como uno entra a una habitación y puede ver un cuadro, veía a 2 chicas paradas desnudas, como si fueran 2 adultos, ¿no? Entonces, esa exposición sexual de esa manera, ¿no?, ha sido denunciada ante la Corte Interamericana. Y legalmente, ¿cómo la podríamos tipificar? No hay abogados me parece, entre nosotros hoy día, ¿no es cierto? Pero entonces hay formas que incluso no tienen una tipificación legal específica, ¿no? Fíjense por esta diversidad de aspectos de los temas, cómo se pueden plantear y cómo siempre hay situaciones que incluso no llegan a tener todavía un marco legal de referencia, ¿no? Les iba comentando un poco esta entrada desde la perspectiva legal, porque finalmente muchos de estos temas, en realidad los temas de agresión y violencia sexual, cuando se producen, terminan siendo parte de un proceso judicial, y por eso esta contraparte legal es uno de los aspectos que está en el escenario presente. Pero no quería dejar de comentarles cómo la situación, en su complejidad, no podemos llegar a abordarla en todo. No sé si sobre esto hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí? Niños habían sido en un colegio inicial, primaria, no, inicial, de 5 añitos, un señor que le dieron el nombre de doctor, porque no era nada, ni doctor, ni psicólogo, ni nada, pero le habían dado esa imagen a la directora y los padres de familia, era el que hacía el acompañamiento de estos niños. Entonces él lo que hacía era llamarlos por turno a los niños y les hacía juegos de supuestamente bajarse los pantalones, ¿no?, o sacarse la ropa. Entonces, en la confianza que estableció, hacía que se exhiban los niños y él, bueno, son unos niños que dicen que le llamaban, me imagino que lo filmaban, ¿no? Entonces, él se hacía pasar por doctor, porque era el doctor supuestamente, y los observaba, los examinaba, ¿no? No hubo ningún tema de penetración, de coito, pero sí hubo lo que es la exhibición, no necesariamente de repente para filmar, pero lo que hacía era un poco de repente de imagen que usted vio antes de las personas que la ponían para mostrarse, ¿no? Entonces, ahí obviamente viene el tema de, o sea, ¿cuál es el tipo? En este caso, obviamente, porque sí hay un tema de abuso sexual y se nos comporta la forma como esos niños han sido expuestos, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que estos niños, en algunos de ellos, porque era un salón de 20 niños, ellos tienen una imagen positiva de esta persona. Entonces, fue un abusador, digamos, que adoptó el establecer un lazo de confianza para generar una idea, no, o sea, no tiene un criterio porque son niñitos, 5 añitos, de lo que era bueno o malo, ¿no? Entonces, a lo que voy es cuando vemos incluso el tema de la afectación, porque hay niños que porque se llama el doctor Rica, ¿no? Es bueno, es mi amigo, ¿no? Y a pesar de que han pasado por esa situación, pero como ellos no tenían un criterio de lo que era bien o mal, obviamente no se ve ninguna afectación. Pero sí es un tema de abuso. ¿Cómo eso en el marco legal o cómo se procede en ese caso? Porque hay niños que sí han mencionado, pero la mamá se sorprende porque está dicho, ¿no? Bajo el pantalón, o porque jugaba con nosotros y se ve contenido sexual. Pero los niños no tienen ninguna afectación. Ellos no lo ven en su criterio como algo que ellos se hayan visto dañados, ¿no? De repente un poco extrañados por esa circunstancia, pero nada más. Pero obviamente hubo un caso de abuso sexual. Eso es lo que no sabía cómo orientar. Claro, cuando no habría, digamos, un tratamiento de esa manera, generalmente los tipificaban dentro de lo que se conocía como actos contra el pudor, ¿no? Pero ahora el concepto ha podido ser ampliado justamente porque, si bien en el acto contra el pudor no había, digamos, penetración, sí había tocamientos. Ya podido ampliarse a lo que es también la parte de la exposición, ¿no? Y entonces la persona, por ejemplo, estos exhibicionistas sexuales que van a mostrar los genitales estarían dentro de esa tipificación. Pero
el tema que mencionas es muy importante porque hay dos puntos que resaltas tú, ¿no? Cómo el agresor sexual, en este caso, busca un acercamiento a los niños no agresivo, sino muy por el contrario, en su estrategia busca ganar la confianza y el afecto de ellos, pero claro, el interés de base es un interés sexual, ¿no es cierto? En este caso, el placer que él buscaba es de observar a los niños, ¿no es cierto? Esa observación lo satisfacía a él. Aparentemente el hecho de que no los tocara no los llenaba a ellos con la idea de que se estaba como un familiar perpetrando una agresión sexual. Pero los niños, ¿qué edad tenían? 5 años. Por ejemplo, cuando este hombre, bueno, decía hacer eso de bajarse el pantalón, no, que se masturbaba, porque ellos decían, los niños decían, ay, mamá, soy no, y era obviamente que eyaculaba. Pero, digamos, sentado y los niños ahí les decían, a ver, ¿quién se baja el pantaloncito más rápido? O si vamos a ver un narcito, ¿no? Y él ahí es donde palpaba, ¿no? Tocaba sus partes genitales, pero no como, bueno, los niños solamente mencionan como que los examinaban. Y obviamente todavía ellos no lo veían, porque hay niños que sí lo han escrito, de repente también un poco, más que todo por la angustia de la mamá, que ellos encontraban que era algo malo, ¿no? O algo que de repente era extraño. Pero los demás es solamente como un juego, ¿no? Y justamente ese lazo que había generado este abusador. Entonces por ahí era un poco el cuestionamiento, porque obviamente cuando vemos ya, quizás el tema ahorita de lo que es el daño psíquico, pero porque no hay, en el caso de afectación psicológica también aparentemente no habría, ¿no? Porque el niño no reconoce un problema dentro de ese abuso que ha sido él sometido por esa condición de la confianza y obviamente el abusador ha generado todas esas condiciones para que no, digamos, para que pueda ser sometido más fácilmente el menor. Pero ahí es un poco la complejidad, ¿no? Porque en el caso legal ellos buscan esa afectación, pero en los hechos se ha habido un abuso. Entonces es como que genera un poco lo que usted decía, ¿no? El tema legal y el tema propiamente de ¿qué se puede decir, no? De delito. Claro. ¿Cómo podríamos tipificarlo? ¿Cómo podríamos tipificar a este señor que es un agresor sexual? ¿Cómo lo podríamos? No sé si han entendido el cuadro que muy bien nuestra amiga Patricia ha planteado. Era un grupo de niños de 5 años, ¿no? 5 o 6 años, que en el colegio un profesor hacía que se bajaran la ropa, que se vieran sus genitales, ¿no? Y él se masturbaba sin tocarlos. Es así, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podríamos describir a este agresor? Sí, buenos días. Bueno, creo que eso se encuadraría en el delito de actos contra el pudor, ¿no? El cual dice que actos libidinosos contrarios al pudor, y se agrava cuando es docente, auxiliar o tiene una vinculación académica, una autoridad sobre la víctima. Perfecto. Como muy bien lo dice nuestro amigo Vladimir, efectivamente hay una tipificación penal. Pero quería preguntarles, aparte de lo que dicho Vladimir, es ¿cómo describiríamos a esta persona? ¿Qué patología tendría esta persona? definitivamente una inclinación no distorsionada. No, sí, de acuerdo, pero ¿cuál es su inclinación distorsionada? ¿Desde qué punto? ¿Desde el vista psicológico, psiquiátrico? Okay. Claro, la psicología y la psiquiatría utilizan los mismos instrumentos para tipificar, ¿no es cierto? La DSM y la CIE son utilizadas por los psicólogos y los psiquiatras. ¿Cómo podríamos clasificar? Pederasta, ¿no? Claro, sí, porque está yendo hacia los niños. Porque son niños. Fíjense que sería un voyerista. Sería un voyerista paedofílico. Voyerista porque el placer que está teniendo es a través de observarlos, ¿no? En su región genital, no los toca, se masturba, y es hacia niños, porque
podría haber un voyerista de adultos que hiciera lo mismo, pero con adultos. Este era un voyerista pedofílico, ¿no es cierto? O sea, ¿Podría repetir parofilia? Pedofílico, ¿no? Es decir, hacia niños. O sea, estaríamos ante un voyerista porque al hacer de él, la excitación está no en el contacto y termina masturbándose, pero la población sobre la cual está actuando son niños de 5 y 6 años, ¿no? Porque uno podría decir, pues bueno, un hombre se excita, se ve pues, a una chica que tiene 20, 18 años, alguien que tiene el cuerpo de mujer, pero una criatura de 5 años no tiene cuerpo ni de mujer ni de niño, ni de hombre. Entonces, nosotros estaríamos acá ante un voyerista pedofílico, ¿no? Que ha cometido actos contra el pudor, que están entonces tipificados penalmente, ¿no? Y lo que resulta acá interesante es lo que nos dice también Patricia. Patricia dice, los niños en este momento tienen 5 años y no tendrían un daño psíquico por la edad que tienen, ¿no? Porque por la forma como el profesor se les acercó, lo hacía con un nivel de amistad y entonces no lo sentían como un agresor, sino más bien como alguien de repente pues agradable para ellos, ¿no? Y por lo tanto no tendrían daño psíquico. Pero la sanción penal por él es por el acto, no por el daño que tienen los niños. O sea, no se requiere probar el daño psíquico cuando se produce el acto contra el pudor. Sin embargo, el daño que pudiera darse es algo que naturalmente no lo vamos a ver en ese momento, sino ¿cuándo lo vamos a ver? Después, a largo plazo. Pudiera ser que esos niños, no ahora, sino después, cuando comprendan la naturaleza de lo que ha pasado, pudieran ellos presentar algún tipo de afectación psicológica. Sí, perdón. Quería acotar, como usted dice, no hay un daño psicológico, no se puede probar eso, pero sin embargo, en esos delitos donde no hay contacto con la víctima, basta su declaración y una cámara PC para imputarle al agresor este delito y no se requiere una prueba psicológica, sino basta con su declaración. Claro, la declaración de los niños es importante porque justamente da lugar, son varios niños los que participaban. Y entonces nosotros, digamos, desde el punto de vista legal, diríamos, el delito se ha perpetrado, se ha cometido, se ha consumado. Hay una figura jurídica, hay una sanción, hay unos hechos. Pero si nosotros nos vamos al daño psicológico, nos vamos a otro escenario diferente, ¿no? Que es un escenario que para nosotros se vuelve ahora entonces muy importante, porque en gran cantidad de situaciones de violencia, los niños a los 5 o 6 años pueden no experimentar ningún tipo de trauma, y cuando llegan a los 11 o 12 años y ellos empiezan ya a tener una comprensión de los actos que se han sucedido, pueden entonces empezar a formularse una serie de conflictos ante lo que ha pasado y situaciones que antes no eran traumáticas empiezan a transformarse recién años después cuando se les puede dar cierta interpretación. Nosotros vemos el caso de muchas niñas, por ejemplo, donde en ellas se produce, por ejemplo, un frotamiento, ¿no? El adulto no las penetra, sino frota el pene sobre la región genital y no llega a producir un coito. Y eso puede parecer como un juego, pero después cuando la niña ya empieza a tener 10, 11, 12 años, empieza a darse cuenta de lo que ha pasado y empieza a vivir esa situación como una violación. O sea, la interpretación traumática del hecho
viene de la resignificación que se le da tiempo después. Hay muchos niños que tienen esta experiencia y pueden manejarla y no mentir el hecho como normal. Pueden dar una serie de interpretaciones, lo manejan internamente y no significa algo normal. Para otros, la experiencia puede ser perturbadora, puede ser algo que los acompañe y sin embargo manejado. Y otros niños o niñas sí lo pueden vivir como algo sumamente violento sobre ellos. Alguna niña podría interpretar como una persona en la que yo confié tanto y que yo tenía tanto cariño, me había estado violando, digamos entre comillas, es decir, entonces la reinterpretación, la resignificación, años después puede seguir muchos caminos. Puede manejarse adecuadamente, los mecanismos resilientes pueden ser adecuados, pero en otros dejan cierta marca, y en otras personas dejan marcas mucho más profundas. Es decir, pueden decir como si yo confié en alguien y me hizo esto, más adelante puedo yo confiar. Claro, mucho de esto se maneja a nivel inconsciente, no racional, ¿no? Son procesos que internamente se van dando dentro de uno. Puede ser que esas personas lo tratan de bloquear. En muchos casos creo que hay personas que tratan de bloquear y ya lo ven que eso está mal, el daño que han sido víctimas. Pero creo que los agresores son las personas que lo han tomado por el agrado, ¿no? Por eso que le inciden en muchos casos a esos menores cuando ya son mayores, esas personas. Sí, claro. Efectivamente, los mecanismos de la mente entonces empiezan a desplegarse, ¿no? Algunos mecanismos, en algunos casos, la negación es un mecanismo que se emplea de una manera muy fuerte y de alguna manera llegan a olvidar lo que pasaba. Y lo expresan inconscientemente de otra manera, ¿no? A veces repitiendo ese hecho por lo demás. Se ha hablado mucho de que los niños que son violados se vuelven violadores después. En realidad, en los estudios de metaanálisis no se ha verificado eso, a pesar de ser algo que se ha comentado mucho, ¿no? O sea, no todo niño que fue alguna vez violentado sexualmente va a ser un violentador sexual. Los hay, sí, pero antes se lo tomaba como una generalidad, ¿no? Y diversos estudios científicos, de revisiones, de metaanálisis, no avalan esa condición necesariamente, ¿no? Pudiera ser, pero no se lo puede tomar como una generalidad. Sí. Para hacer un énfasis también en lo que usted dice, siempre y cuando ese niño que ha sido violado, víctima de un abuso, recibe un tratamiento adecuado, de lo contrario, es un potencial violador, o no es así, me equivoco. Durante mucho tiempo, sobre todo en la década de los 50, había la convicción de que los niños violados eran violadores potenciales, ¿no? Después los estudios posteriores han demostrado que eso que está ahora se sigue afirmando no es cierto. O sea, no necesariamente porque un niño haya sido violado es un potencial violador. No siempre. Lo comento porque antes era un aspecto que se repetía y se sigue repitiendo. Pero si tú, en realidad, los estudios científicos serios que hacen revisiones sobre esas variables, no solo estas, sino varias variables, han ya observado que este tipo de creencias no solamente son falsas, sino pueden ser también contraproducentes. Doctor, como el caso que sucede en muchas personas han seguido la homosexualidad, muchos niños han sido violados y se vuelven homosexuales. Como decía, en todo caso de dos conocidos en el colegio chino, no nos enteramos cuando éramos mayores y íbamos a la edad nunca ya de los quiero el abuso que habían tenido y perfilados para ser homosexuales. Claro, el tema no deja de ser complejo, por lo que vamos a ir revisando ahora algunos aspectos,
que son muy importantes en este tema. Y quería tocar el tema que estás mencionando. Habíamos hecho una pequeña introducción desde la perspectiva legal, pero el tema nuestro es un poco desarrollar ahora cómo es que estos agresores en ese escenario se van dando, y como les he comentado, sobre todo de la perspectiva de las neurociencias, ¿no? El estudio de lo que es ya desde el mundo de la psicología, de la psiquiatría, sobre los agresores sexuales, también es un estudio relativamente reciente. Por ejemplo, el concepto de perversión sexual es un concepto que es introducido en la literatura recién en el año 1886, ¿no? Por ese médico alemán, ¿no? Richard von Graf Ellis, ¿no? Y él introduce este término de perversión, ¿no? Que se vuelve muy fuerte, muy importante, y en ese momento él lo publica en una obra que tuvo mucha importancia en su tiempo, Psicopatologías Sexuales, ¿no? Graf Ellis, como todos los alemanes, muy rigurosos en sus estudios generalmente, incluso hizo esta obra, gran parte de su obra la escribió en latín, para que no fuera leída de una manera popular, sino por personas que él entendía que debían ser conocedores, especialistas en el tema, ¿no? Y para él el término de perversión sexual lo empleaba para describir todos aquellos actos que producían sufrimiento o humillación en otras personas, ¿no? Y que eran producidos en una búsqueda de un placer en el agresor, o sea, había un nivel de sadismo en estos actos, ¿no? Entonces, el término perversión ingresa en la literatura no hace mucho tiempo, en el año 1886. Otros investigadores, como por ejemplo el inglés Havelock Ellis, empiezan a utilizar estos términos. No sé si alguna vez tienen oportunidad de leer la vida de Havelock Ellis, una vida muy interesante. Este hombre, que fue un médico, un investigador social inglés, su padre era dueño de una empresa de barcos. En esos años recorrió el mundo y decidió estudiar medicina. Havelock Ellis tenía interés, entre otras cosas, en este tema sexuales, porque él decía sufrir de una impotencia sexual. No podía tener relaciones sexuales, y era un hombre que había recorrido el mundo, ¿no? Su mundo en aquellos años, había conocido pues diversas mujeres, no habían podido tener relaciones sexuales. Y un día, a los 60 años, se da cuenta, por una situación casual, que viendo orinar a una mujer, ¿no? Viendo cómo orinaba una mujer, él tenía una erección, ¿no? Y entonces, a esa edad, a los 60 años, él inicia su actividad sexual, ¿no? Impulsada por esa forma de entre comillas, perversión, ¿no es cierto? A él lo que le iniciaba el placer sexual era el ver a una mujer orinar, ¿no? A partir de los 60 años, ¿no? Eso hace que él se apasione más por este tipo de temas sexuales, en fin. Y entonces vemos pues como la literatura, en fin, empieza ya a abordar de una manera más organizada el tema de lo que es la relación sexual o la relación sexual. Alberto Moll era un judío, era un científico también muy apasionado por estos temas del conflicto de la sexualidad, y Alberto Moll vivió en los tiempos de Sigmund Freud y llega a tener un debate muy intenso con él sobre lo que era la sexualidad femenina, ¿no?
Si recordamos, Freud escribe en el año 1900 una de sus obras fundamentales, que es la interpretación de los sueños, porque él planteaba en ese entonces, en el mundo de ese entonces, cómo el inconsciente tenía un papel fundamental en la vida de todos nosotros. Freud había tenido oportunidad de estar en Francia y escuchar a Charcot, que era el neurólogo más famoso de sus tiempos, y Charcot, que era un profesor magistral, pero también muy teatral, ¿no? Exponía a pacientes que en ese tiempo tenían cuadros de histeria. Por ejemplo, ustedes recordarán cómo Charcot trae a una paciente que tenía paralizado un brazo y entonces llama a otros neurólogos para que le hagan el examen neurológico y la examinan, incluso le hincan el brazo y ven que lo tenían totalmente paralizado, no sentía dolor, ¿no? Y entonces Charcot, después de ello, la hipnotiza y le pide que levante el brazo. Y la paciente, en estado hipnótico, levanta el brazo, ¿no? Demostrando que en realidad no tenía ninguna parálisis. Si alguien está paralizado, tiene una parálisis, aunque te hipnotice, no vas a poder levantar el brazo. Está bajo un conflicto psíquico que le impedía levantar el brazo, ¿no? Y ese conflicto psíquico, la paciente no era consciente, era algo inconsciente para él, no se percataba de esa situación. Eso hace pues que Freud inicie todo este trabajo profundo sobre el inconsciente y los mecanismos de defensa, y lo lanza pues en los años 1900 con este libro fundamental de la interpretación de los sueños. Pero 5 años después, él escribe una obra que son los 3 ensayos sobre la teoría sexual, en 1905, donde reúne trabajos de años posteriores que se centran en este punto, que es el punto central de su teoría. Él habla que hay aspectos fundamentales que rigen nuestra conducta. Y un aspecto fundamental que rige nuestra conducta es el deseo. El deseo. El deseo está ligado a esa búsqueda de placer. Y dice, el niño, desde que nace, en el mundo en el que vivimos, busca satisfacer el deseo y lograr el placer. Y dice Freud, cuando el niño es muy pequeño, la fuente principal para satisfacer el deseo, el placer que puede tener, es la boca, porque le permite alimentarse, le permite ingerir alimentos, y a través de el poder succionar el pezón de la madre, puede sentir también, ¿no?, algo tibio, algo que lo protege. Para Freud, el niño pequeño naturalmente no tiene lógica, no aprecia la realidad como la aprecia un adulto. Y entonces el niño lo que hace es utilizar la fantasía. La fantasía es el instrumento que va estructurando cognitivamente y le permite atribuir aspectos que no lo puede hacer como adulto. O sea, dentro de la fantasía del niño hay algo que lo provee a través de la boca y le brinda placer, satisfacción. Y entonces lo que hace Freud es ir planteando que hay zonas en el cuerpo donde uno siente más placer. Inicialmente dice es en la boca, después es en la región anal, porque un placer en el ser humano intrínseco es el placer de control, el poder nosotros controlar. Y el primer momento que él siente que tiene un control en su cuerpo es en la región anal, ¿no?
uno de los grandes motivadores de la conducta humana es el control, el controlar. Y después sigue avanzando y hay otro momento hacia los 5 años donde él encuentra que ya hay un placer fálico y hay un placer sexual. Y es cuando él se toca los genitales. O sea, Freud habla de que el placer, digamos, sexual, no interpretado como la sexualidad de un adulto, sino en el niño, donde no hay una sexualidad como tal, ¿no? Es un placer parcial, que primero lo siente por acá, después siente placer por acá, después por acá, y después esos placeres parciales se van integrando en la medida en que uno se va volviendo adulto y ya viene el placer sexual maduro, ¿no? Que es genital, básicamente, ¿no? Pero él empieza a hacer una introducción y a la vez que hace esa introducción del desarrollo de la sexualidad, él plantea que pudiera darse que ese camino parcial que empieza en el placer oral, después el placer anal, el placer fálico, pudiera en el camino sufrir traumas, sufrir situaciones que por alguna razón marcan un momento parcial y no le permiten llegar a un momento de integración de una sexualidad madura. Y entonces Freud le llama a eso efectivamente una fase, un camino que lo lleva a la perversión sexual. Pero en Freud no hay la interpretación de la perversión sexual como algo malo. Él lo interpreta como una falla en el camino, como que alguno de los procesos parciales fue de alguna manera detenido, marcado inadecuadamente. Y entonces los digamos, psicoanalistas ven en la perturbación sexual un proceso que tiene su origen en un camino inadecuado en la primera infancia. Y eso empieza a tener una fuerza cada vez más grande, porque el psicoanálisis, ya para la década de los 40, la época de los 50, no, ha llegado a transformarse en el mundo en un movimiento de una fuerza muy, muy grande. Y entonces, ese concepto psicoanalítico, de este tipo de interpretaciones, hace que muchos de los aspectos que llevan a perversiones sexuales o a anormalidades sexuales tengan entonces una expresión de origen psicoanalítico, es decir, hechos traumáticos en determinados momentos de la infancia que después devienen en inconscientes y se van a expresar a través de diversos tipos de patologías. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Ese es el modelo psicoanalítico, ¿no? Que llega a cobrar una importancia muy grande en ese momento, ¿no? Y probablemente los modelos conductistas se muestran muy eficaces después en la conducta, sobre todo los conductivos conductuales, pero el psicoanálisis no ha dejado de mantener una presencia, digamos, muy fuerte en muchos de los aspectos que después han tenido colisión con algunas cosas que vamos a ir viendo después, ¿no? No sé si hay algún comentario sobre este punto. Por favor, no. ¿Qué es lo que sucede después progresivamente, ¿no? La organización del concepto de la perversión, ¿no?, se va poco a poco estructurando en el tiempo, y cuando se elabora DSM-3R en el año 1987,
ocurre un hecho importante. Los expertos de DSM, los expertos americanos, consideran en ese momento que el término perversión era inadecuado para lo que se deseaba representar, y el término perversión es reemplazado por el término de parafilia. Es reemplazado por el término de parafilia, ¿no? Y entonces ya no se habla de perversiones sexuales, sino de parafilia, ¿no? El término parafilia, para es al costado, filia es amor, o sea, un camino, ¿no? que es paralelo al de los sentimientos de amor, ¿no? Pero también, y después, esto es recogido por CIE 10, porque lo que sucede con el manual americano, con la DSM, es que cuando apareció en el año 80 el DSM-3, lo que hace el DSM-3 es incorporar criterios para poder hacer definiciones. O sea, yo solo puedo decir que alguien que es esquizofrénico, se reúne 3 criterios del criterio A, se reúne por lo menos 2 del criterio B o 3 del criterio C. O sea, para que alguien pueda decir que alguien tiene algún tipo de trastorno, tenía que tener cierta patología definida. Eso es lo que introduce el DSM-3, ¿no? La necesidad de que si vamos a decir que alguien tiene esquizofrenia, tenga que tener cierto grupo de criterios mínimos para poder ser calificado de autista o de trastorno. O sea, y de alguna manera, si el 10 empieza a recoger ese concepto, o sea, para que nosotros podamos decir que alguien es un perverso, o ya no perverso, sino un parafílico, deberíamos de tener ciertos criterios. O sea, empiezan a los grupos de psicólogos y psiquiatras a buscar ciertos procesos para lograr estas definiciones. Pero una de las cosas que pasa con CIE-10, por ejemplo, es que retira a la homosexualidad de lo que es, retirar a la homosexualidad de lo que vienen a ser trastornos mentales, ¿no? ¿Y por qué retiran la homosexualidad? Bueno, uno de los criterios por los cuales se empieza a retirar el tema de la homosexualidad como un trastorno mental es también una historia que está marcada por algunos ciertos hitos. Cuando en la década de los 50, cuando comentábamos, el concepto de la homosexualidad muy marcado por el psicoanálisis convenía, digamos, generaba el acuerdo de que esa homosexualidad era producto por alguna experiencia traumática en la infancia del niño o de la niña que había devenido en cambiar la orientación sexual hacia la cual debería buscar como producto del placer. Y entonces, en esos años, en la década de los 50, al principio de los 60, existía un famoso sexólogo americano, John Money. No sé si ustedes han escuchado de él. De Money. ¿Han escuchado de Money? Money era un famoso sexólogo y en ese tiempo se dio una situación en la que un niño, en realidad era gemelo, pero el niño tuvo una lesión traumática y tuvieron que amputarle, siendo todavía, antes de cumplir el año, el pene. Y por tanto, ante ese accidente lamentable, lo que Money, que estaba, digamos, que fue consultado sobre esta situación, propuso que se le hiciera una intervención quirúrgica de tal manera que tuviera ya genitales femeninos y tuviera terapia hormonal y
siendo muy pequeño, fuera formado como si fuera una niña, ¿no? Y así se hizo. Y Money hizo el seguimiento de este niño que por estas consecuencias fue entonces siempre abordado como una niña. Y se le dio educación de niña, en fin, los padres eran gente adinerada, tuvo un tratamiento hormonal cuando empezó la adolescencia, pero ya hacia los 11 años este niño empezó, digamos, entre comillas, convertido en mujer, empezó a sentir deseo sexual no como si fuera una niña hacia niños, sino sentía el deseo sexual hacia niños. O sea, él había nacido niño, y por más que lo habían cambiado, a partir de los 11, 12 años, empezó a sentir el deseo sexual, ¿no? Hacia niños. O sea, todo el trabajo que Money había organizado, que él creía firmemente, se quiebra en ese proceso, porque ellos la habían, y en ese momento se cuestiona si la parte psicoanalítica era realmente cierta o no, y entonces viene a producirse una serie de trabajos. Ya estamos hablando nosotros de la década de los 50, donde empieza ya a aparecer la genética como un campo cada vez más importante, y entonces se llega al consenso que en realidad la homosexualidad, que antes se interpretaba como producto de una experiencia traumática en la infancia temprana, ese concepto se va abandonando y se llega al consenso de que en la mayoría de los homosexuales, ¿no? Porque nunca uno puede hablar de algo totalmente, pero la homosexualidad sería una condición de nacimiento. Se llega al consenso de que cuando nosotros hablamos de homosexualidad, hablamos de una condición en el que la persona nace con esa condición. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa condición, estaríamos hablando de algo que quisiera que diferenciaran de esta manera. Si nosotros hablamos de que el niño nace acá, nace en este momento, hay un momento en el que se une, digamos, el espermatozoide con el óvulo y se forma un nuevo ser, lo que se llama el huevo cigoto. Acá se ha formado un nuevo ser. Y entonces se dice, puede haber una falla a nivel genético, es decir, que en el momento en el que se unen los cromosomas de ambos, se produce una falla que va a dar lugar a la homosexualidad, o puede ser que habiéndose formado bien esta parte, algo sucede en este camino y nace, digamos, homosexual. Y entonces acá la diferencia sería una falla a nivel congénito. Se empieza a plantear esa diferencia. Pero en términos generales, el homosexual no tendría posibilidad de elegir, él nace en esa condición. Sí, por favor. Bueno, he tenido la oportunidad de también conocer adolescentes que se definen como homosexuales, lesbianas, homosexuales, y también por referencia de algunos médicos pediatras en relación a que, o sea, como dice usted, quizá hay varios momentos en el que una persona se puede definir como homosexual, ¿no? Esa parte que justo se menciona en lo genético y lo congénito es algo que, digamos, uno no podría tener la precisión, porque justamente se da en tal forma de que obviamente ya se ve el hecho, ¿no? El hecho dado que se supone que es en el nacimiento. Sin embargo, tampoco no consideramos ahí de que
desde el proceso del nacimiento hasta la etapa en que el niño es consciente de la orientación sexual, también suceden muchos hechos que no necesariamente se definirían como algo traumático, incluso, o sea, viéndolo como un tema de violación sexual, ¿no? Porque obviamente algunos médicos pediatras, por ejemplo, me refería que en sus atenciones a niños violentados y en su seguimiento, obviamente había una desviación de su orientación sexual en algunos casos, ¿no? Pero también se ha visto, y por mi experiencia que también he tratado de ir ubicando un poco por el tema de querer conocer, se veían estilos de crianza también muy marcados que iban a llevar a través de la sobreprotección o en este caso a formas de cómo los padres van atendiendo esas necesidades en el caso de adolescentes o niños que están explorando esa parte sexual, que también se manifiestan estas conductas ya, digamos, orientadas hacia una u otra forma, ¿no?, de expresión sexual. Pero cuando uno ve ya en la etapa adulta, donde es ya donde, digamos, no joven adulto, es donde ya, digamos, se hace un hecho concreto, ¿no?, hacia dónde va a definir su orientación sexual. Sin embargo, cuando he podido tener la oportunidad de ver desde los 10, 9 años y luego a los 19, 18, 19, 20 años, es como que se ve o se observa que hay aspectos fuera de solamente el trauma propiamente, sino también en aspectos de la formación y el medio en el cual estos niños se van desenvolviendo y que obviamente van haciendo que predomine una forma, una concepción de ver y que ellos subjetivamente asuman esa orientación. Entonces es como que hay más allá de solamente el aspecto, porque a veces cuando se define de esta forma y se habla del que nace ya, es como que si fuera algo inherente, ¿no? Sin embargo, si bien podría darse, no sé, desconozco todo ese campo, ¿no?, médico, biomédico, pero veo mucho en la experiencia que puedo atender a no pocos adolescentes o adultos que se definen homosexuales, que han habido ese proceso, en el aspecto del ámbito sociofamiliar, ¿no?, y obviamente de la sociedad en su conjunto, que también tendría que definirse para poder hablar si es que se nace o no homosexual. Sí. Claro. Yo quería solamente mencionar, es decir, en el movimiento, como lo decía, en la época de los 50, 60, como le comentaba, en el auge del psicoanálisis, eso era imposible. O sea, el niño no nacía con esa tendencia. O sea, era una experiencia que pasaba después la que iba a generar la orientación sexual o homosexual. Y esto no se da. Y esto no se da, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 60, los trabajos en genética empiezan a ser, digamos, a tener una cosa cada vez más importante. Entonces, dos cosas quería diferenciar. El adolescente normal puede tener experiencias homosexuales como parte de su exploración sexual. O sea, si un adolescente, si una chica tiene una experiencia siendo adolescente, lesbiana, por ejemplo, en una determinada situación, no es eso, digamos, anormal. Después puede ser una experiencia y después tener una vida heterosexual y buscar una pareja. Igual se considera de que un adolescente varón, si en alguna situación, no estamos hablando de todo, pero pudiera tener alguna experiencia homosexual, no por eso es homosexual. O sea, la homosexualidad es entendida como una preferencia, ¿no es cierto?, hacia una pareja del mismo sexo. Y la etapa homosexual es una etapa de exploración donde pudiera eso darse. Y nosotros, si esa experiencia que se da no es consistente, no podríamos hablar que porque haya una experiencia homosexual, sea homosexual. Puede ser una situación como parte de la exploración. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué pasa, digo, no? Si esa, digamos en la mujer, por ejemplo, en el tema de una señorita, de una adolescente que me imagino que debe ser menos traumático que un hombre, ¿no? Si por cosas del destino que ella, digamos, ya empezó o se dio cuenta que tiene gusto por los muchachos, ¿no?, que es lo normal, pero por una sustancia X
tiene una relación lésbica, ¿no? Con una amiga, qué sé yo, ¿no? Que imprevisto, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si la pasa tan bien o le es muy agradable? Puede ser que a partir de ahí pueda tener una tendencia hacia la homosexualidad, ¿o no? Claro, lo que te dice, digamos, el establishment psiquiátrico actual es que el deseo, y eso es lo que vamos a revisarlo ahora, el deseo es un tema tan profundo que no es que uno sienta deseo. Es decir, si le pasa eso es porque ya tenía esa tendencia, o sea, no es algo creado. O sea, cuando nosotros hablamos de que la persona nace con una tendencia homosexual, podríamos decir que también nace con una tendencia bisexual o nace con una tendencia transexual. ¿No? Entonces, tú podrías tener a alguien que en ese momento solamente le han gustado los chicos y de repente tiene una relación con una chica y se da cuenta que le gusta. No es que en ese momento le haya empezado a gustar, sino que tenía un patrón que le permitía que su orientación sexual se abriera para esos aspectos. Y por ello, entonces, la fuerza ahora en el tema, digamos, de estas variantes sexuales está planteada que es una condición que ya está en la estructura de la persona que ha nacido, ¿no? En su mayor parte, es decir, antes, como comentábamos, en la época muy fuerte del psicoanálisis, era todo lo contrario, decía, el 80% de los homosexuales pues, se hacen, ¿no? Habrá un 20% que después en la vida ha tenido otra, ¿no? Ahora ya no, ahora la idea es que la mayor parte de gente ya nace con esa condición, ¿no? Siempre puede haber posibilidades de que en el camino haya sucedido, pero no, cuando nosotros hablamos de un homosexual, en la mayor parte de casos son condiciones que ya vienen con la persona. Y entonces, por eso es que CIE decide retirar homosexualidad como trastorno, porque haberlo mantenido hubiera significado que algo pasó en su vida, una violación, alguna condición patológica, que lo vuelve homosexual. Y cuando se empieza a establecer que es una condición ya no producto de otros factores, sino de una condición propia, es que se lo retira del CIE. Y ahora el CIE 11, que se ha presentado en mayo de este año y que va a empezar a ser operado a partir del 1 de enero del 2021, ya todo es CIE 11, ha retirado a los transexuales como patología, o sea, dentro de esta línea. Entonces, dentro de esta línea, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, los esquizofrénicos, ¿nacen esquizofrénicos o es alguna experiencia en la vida que los vuelve esquizofrénicos? Los esquizofrénicos, ¿nacen esquizofrénicos? ¿No? ¿O es alguna condición en la vida la que los vuelve esquizofrénicos? Hay una condición premórbida, a comparación de una persona que desarrolle una característica de tipo esquizoafectivo, que puede ser una situación y luego se remite, pero la esquizofrenia necesariamente ya tiene ciertas características que, dada una condición futura, desemboca o se presenta o tiene todas las sintomatologías o hace su brote. Ya, te lo pregunto de esta manera, más directa. Si la persona porque bueno, la esquizofrenia es un patrón del que se habla de varios genes que interactúan, ¿no? Si la persona no tiene esos patrones y en la vida le pasan cosas terribles, ¿podría volverse esquizofrénico? ¿Podría volverse esquizofrénico? Que se menciona que este tema de justamente de darle una condición
se hace un poco debatible en la medida en que cuando nosotros, es igual de hablar de todo, por ejemplo el tema igual de cáncer, ¿no? Se dice mucho de que supuestamente ya es algo como genético y que supuestamente solamente faltan las condiciones y eso surja, ¿no? Entonces al final prácticamente se llevaría la idea de que aparentemente todo está en uno y obviamente las circunstancias hacen que eso brote, pero si bien ya incluso que es algo que no es probado, pero que se supone o se da por supuesto que si es así, todos tendríamos, como lo que pasa igualmente con el bacilo de Koch, que lo tenemos dentro y bajan nuestras defensas y súbito nos volvemos tuberculosos. Entonces, de igual forma, entre comillas, podría decirse de que todos estos elementos que se suponen nos dan la condición, tendrían que generarse necesariamente las condiciones sociales determinadas o determinadas circunstancias que lleven a que se dé el hecho concreto de la formación de una orientación homosexual propiamente dicho, ¿no? Hablaríamos de la condición de vulnerabilidad que en todo caso se podría tener si es que creo que ahí se menciona siempre unos antecedentes cuando hay un problema que ya haya habido dentro de la familia, pero también lo que mencionaba que eran los mecanismos de defensa que tiene cada persona para afrontar esas circunstancias que vendrían a ser las variantes dentro de que no se sabe quién tiene o no tiene esa condición genéticamente entre comillas, ¿no? Porque como digo no es algo que se haya evidenciado, sino que se asume porque no hay una claridad sobre cómo se va a desarrollar ese caso concreto, ¿no? De que se define a una persona como homosexual. Y eso es lo que ese vacío nos lleva a dar esa suposición, ¿no? Pero creo que ahí caemos en ese círculo vicioso porque al final solamente es una suposición para tratar de darle ese carácter más, pienso yo, científico, ¿no? Pero al final también se desconoce, entonces tendríamos que considerar, creo yo, todos los elementos del proceso, porque es justamente las condiciones de la persona en su estado de sus mecanismos, sus estrategias que tenga para afrontar muchas cosas, y eso viene desde mucho antes, incluso en el proceso del embarazo mismo, y conjuntamente esa vulnerabilidad propia, si es que hay ese elemento que se menciona, ¿no? Que es lo genético. Y esto dos es lo que permitiría rebrotar. Ya. Dos cosas sobre lo que ha hecho Patricia. Nadie duda, y ahora los científicos sobre todo lo expresan de una manera muy marcada, que lo genético en nosotros, lo que nosotros traemos en nuestros genes, está permanentemente interactuando con nuestra vida diaria. O sea, yo que genéticamente puedo tener una estructura que me puede permitir hacer otras cosas o no, esa parte genética no es como si fuera un plano fijo, es algo que permanentemente está interactuando conmigo y yo con lo genético. O sea, yo estoy abriendo con mis actitudes nuevas posibilidades que mis genes me permiten, ¿no? De repente yo decido, nunca he escuchado música o he tocado música, pero decido ya siendo una persona mayor, dedicarme a aprender a tocar el órgano, ¿no? Por el cerrojo. Entonces, y de repente, claro, no lo haré como joven, pero de repente puedo desplegar ese potencial que había en mí. O sea, lo genético permanentemente está interactuando con mi vida diaria, permanentemente. Y eso está ligado a factores ambientales. Y eso está ligado a factores ambientales. O sea, hay una dinámica permanente entre mi vida personal, social y mi genética y la posibilidad de que yo vaya liberando aspectos, para bien o para mal, ¿no? Si yo tengo una genética que me puede condicionar a tener pues, un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón y empiezo a fumar, ¿no? Eso se estaría descartando. ¿Está bien? O sea, el tema de la genética ahora es cada vez más. Ustedes saben que son ustedes la generación, están todavía en la generación, todavía son jóvenes, lo que llaman la generación 4G, ¿cierto? En la generación, la primera revolución industrial se dio en Inglaterra en la década del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, toda la actividad humana había sido la agricultura y la ganadería. Y en el siglo XVIII se introduce el motor a vapor. Fue un cambio en la historia de la humanidad. Nunca había habido, y eso produce una serie de cambios globales.
¿no? En Inglaterra se produce la primera revolución industrial, con la introducción del motor a vapor, que después origina una serie de cambios, los motores después de combustión de carbón. Un siglo después viene la segunda gran revolución industrial, cuando se introduce la electricidad. La electricidad, ¿no? Ya empieza a generar la posibilidad de las producciones en serie y todo lo demás. O sea, para fines de los 90, principios de los 90, la electricidad produce la segunda gran revolución industrial, ¿no? Y la tercera gran revolución industrial se da en la década de 1980. Internet entra y cambia todo. Todo lo cambia, ¿no? Entonces, el ingreso de los TICs, de las tecnologías de la comunicación, cambia los procesos de negocio, cambia todo. Cambian totalmente el mundo, ¿no es cierto? Yo en mis tiempos, yo no estudiaba como nosotros íbamos a leer los libros en la universidad, ahora no. Y se dice que a partir del año 2004 se ingresa la cuarta gran revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la que están ustedes viviendo, ¿no? Donde ingresa, por ejemplo, el Internet de las cosas. ¿Saben lo que es el Internet de las cosas? Por Internet nosotros nos podemos comunicar. Si yo tengo mi máquina de Internet, me comunico contigo, ¿no es cierto? Pero el carro tiene un sistema electrónico que se puede comunicar con otro carro, por ejemplo. O mi microondas puede tener un chip que se puede conectar con el chip de la computadora. O sea, el Internet de las cosas es así como yo me puedo comunicar con otra persona por Internet, las cosas se pueden también comunicar por Internet. O sea, en el Internet de las cosas, las cosas se empiezan a comunicar entre ellas por Internet y también con nosotros. Entonces, he escuchado esos carros que se manejan sin piloto, sin chofer. ¿Han escuchado eso? Hay carros. Eso es por Internet de las cosas. O sea, el carro se está comunicando permanentemente con sensores, midiendo velocidades y todo lo demás, ¿no? En el Internet, en la revolución, en el mundo 4G que ustedes están viviendo, es el mundo de la inteligencia artificial. Es el mundo del machine learning, es el de que las máquinas empiezan a aprender. O sea, y se imaginan a una máquina aprendiendo a una velocidad increíble en el machine learning. O sea, la revolución 4G es la revolución de la ingeniería genética. O sea, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Es porque millones de datos son procesados. Es el mundo de lo que llaman el Big Data, la gran capacidad de almacenar información y poder procesarla. Es el mundo de los procesadores cuánticos, del Internet cuántico. O sea, es el mundo en el que ustedes están viviendo, y esa es la cuarta revolución industrial. Eso se mezcla a veces con lo que se llama la revolución 5G. ¿Han escuchado de la revolución 5G? De los móviles, de los celulares. Esa es otra cosa, pero está dentro de la cuarta revolución industrial. Entonces, de este mundo nuevo. Entonces, en ese escenario de información, te pueden tomar una fracción de tu ADN y estudiar, por ejemplo, para ti qué antibióticos son más eficaces que otros, para ti, individualmente, ¿no? Eso antes costaba $40.000, ahora eso vale $1.000, dentro de poco va a valer $100. O sea, está en un proceso tremendamente cambiante de procesos de información. La inteligencia artificial está cambiando todo. Acá en el Perú tenemos cirujanos, equipos de cirugía robótica, la almenara operan ya con robots, ¿no? Entonces, en ese mundo es el mundo donde empiezan a procesarse este tipo de informaciones. ¿Por qué te lo digo? Porque uno podría decir, no, pero el ADN tiene múltiples posibilidades, y entonces pudiera ser que de esas múltiples posibilidades pongan algunas
y otras no. Pudiera ser. Eso se llama falacia de extrapolación. No es verdad. Solamente para terminar esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tomas un ADN en ese proceso, hay gente que no tendría propensión a ser esquizofrénica, porque no tendría los genes que van a originar el esquizofrenia. O sea, esa persona que no nace porque no tiene un patrón genético de esquizofrenia, no la va a hacer. O sea, no sería cierto que todos tendríamos la posibilidad de hacer esquizofrenia. O sea, si una persona no tiene el patrón para hacer esquizofrenia, no lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, tiene que tener genéticamente esas posibilidades. A lo que voy es que entonces el ADN no es cierto que tenga todo. No. Tiene, digamos, ciertos parámetros que pueden permitir que ciertas personas tengan autismo. Pero si tú no tienes los genes para autismo, no vas a tener autismo, ¿no? Entonces, y es un poco en ese sentido en el que se están planteando esta situación. Sí. Doctor, disculpe, lo que pasa es que brinda tanta información que es útil, importante, sin embargo, como el curso es del tema de agresores, me gustaría a mí saber, ¿no? Si un agresor sexual es entonces genéticamente nace así, el pedófilo nace así, o cómo se evalúa igual, o que sugiero que se siga el curso que se está pidiendo, porque el tema de cómo nace el homosexual me parece importante, en realidad, que es amplio. Entonces, me gustaría escuchar al respecto, porque tengo algunas dudas, tengo varias dudas en realidad, en relación a los agresores sexuales. Sí, y eso es lo que justamente queríamos ir discutiendo y conversando. Entonces, sé que el tiempo es corto, y si tienes alguna pregunta por ahí, la aprovechamos también para ir describiendo. Pero, entonces, en ese proceso, lo que pasa es que no quería dejarles de plantear ciertas cosas que están más o menos ya establecidas por los consensos, ¿no? Como es ese proceso que se da, y después vas a ver que tiene una relación con lo que vamos a ver también con el tema de agresores sexuales. Vamos a ver con lo que tiene que ver con el tema de agresores sexuales. Solamente de repente para terminar acá comentarles algo más. Decíamos que DSM-3R en 1987 había introducido el término de parafilias, ¿no? Para reemplazar el tema de perversiones sexuales, ¿no? Y DSM-5 mantiene la definición en el sentido de que las parafilias, las perversiones sexuales, ¿no? Se caracterizan pues por esos impulsos que sabemos que son intensos y recurrentes y se expresan como fantasías o comportamientos, ¿no? Que se expresan por actividades sexuales inadecuadas, poco habituales, ¿no? Y decía que estaban en ese tipo englobados lo que son objetos no humanos, como puede ser un fetiche, por ejemplo, el sufrimiento o humillación, ¿no? El estado de masoquismo, ¿no? Y se presenta dentro de un periodo de al menos de 6 meses, decía DSM-5, cuando habla de esta definición. Antes de llegar a ese punto quería mencionarles, claro, el tema de ansiedad recurrente era importante, pero sí 11 está